A ver, vámonos al 15 de noviembre de 2025. Ese día, en la Ciudad de México, se convocó a la llamada Marcha de la Generación Z. Parecía que iba a ser una manifestación más, pero terminó, pues, en un verdadero campo de batalla. En este análisis en corto, vamos a desmenuzar qué pasó realmente, porque este evento no solo dejó heridos y detenidos, sino que destapó una auténtica guerra de narrativas. Para entenderlo, tenemos que ir al epicentro de todo, el Zócalo de la Ciudad de México, justo frente a Palacio Nacional. Fue ahí donde la protesta llegó a su punto más crítico y violento, marcando por completo la conversación de los días siguientes. Y las cifras oficiales, bueno, hablan por sí solas. El reporte fue de 100 policías lesionados. Y ojo, no fueron heridas menores. 40 de ellos necesitaron ser hospitalizados de inmediato por la gravedad de las lesiones. Pero la cosa no paró en los heridos. Durante los enfrentamientos, 40 personas fueron puestas a disposición de las autoridades. La mitad, 20, fueron presentadas ante el Ministerio Público para enfrentar cargos penales. Las otras 20 fueron remitidas por faltas administrativas. La postura de las autoridades fue muy clara desde el principio. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que lo ocurrido no fue un desbordamiento espontáneo de la protesta. Para él, se trató de grupos organizados que llegaron con la intención de confrontar y que, de hecho, derribaron las vallas que protegían el Palacio Nacional. Pero a ver, ¿cómo es que una protesta que en teoría era de jóvenes activistas escaló a este nivel de violencia? Para entenderlo, hay que rebobinar la cinta unas semanas, porque todo empezó con un hecho trágico. La mecha que encendió todo fue el asesinato de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. Esto provocó una indignación inmediata que se tradujo en protestas muy violentas allá en Michoacán, pero esa furia local se convirtió en el combustible perfecto para una movilización mucho más grande a nivel nacional. Y es aquí donde la historia se pone interesante. La convocatoria para la Marcha Nacional se movió muchísimo en redes sociales bajo un estandarte muy específico, el de la Generación Z. La idea era clara, capitalizar la energía de un supuesto movimiento juvenil. La estrategia, pues, era presentar a la Generación Z como la cara de la protesta. Para conectar con ellos, se usaron símbolos de la cultura popular, como la bandera del anime One Piece, buscando proyectar una imagen como de rebelión, de algo nuevo y fresco. Pero aquí es donde la narrativa empieza a chocar con la realidad. Una cosa es lo que se promovió en redes y otra muy distinta fue lo que se vio en las calles. Quienes estuvieron ahí reportaron que la mayoría de los asistentes no eran jóvenes, sino adultos mayores. Y lo que se había anunciado como una protesta ciudadana y sin partido, de pronto se llenó de políticos de oposición y de gritos de fuera Morena, lo que le dio un tinte político innegable. Y claro, esta discrepancia, esta contradicción entre la imagen de la protesta y quienes realmente estaban ahí, le dio al gobierno la base para acusar que el movimiento no era lo que parecía. La respuesta desde Palacio Nacional fue contundente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó la marcha por completo. Para ella no se trataba de un levantamiento ciudadano auténtico, sino, en sus palabras, de una operación política orquestada. Y el gobierno no se quedó solo en declaraciones. Presentó un análisis de lo que, según ellos, era toda una estrategia digital. Hablaron de una red de cuentas falsas creadas para la ocasión, del uso masivo de bots e inteligencia artificial para inflar la conversación, e incluso señalaron a financiadores, como el empresario Ricardo Salinas Pliego y políticos de oposición. Todo, según esta versión, para fabricar la idea de un movimiento juvenil y avanzar una agenda política. Entonces, después de todo esto, lo que nos queda en la mesa son dos interpretaciones, dos historias completamente opuestas sobre lo que pasó ese día. Y así, la pregunta que quedó flotando en el aire fue esa. ¿Lo que vimos fue una protesta legítima que terminó siendo reprimida por la fuerza pública? ¿O fue más bien un intento de desestabilización política muy bien planeado? La división es total. Por un lado, tenemos la narrativa de una ciudadanía que salió a marchar en paz y que fue recibida con represión policial. Y por el otro, la historia de una operación política que, deliberadamente, infiltró a grupos violentos para provocar el caos. Al final, lo más fuerte es eso. Un solo evento, un día caótico en el Zócalo, dio a luz a dos verdades opuestas, dos realidades que parecen imposibles de reconciliar, y que hoy luchan por definir lo que realmente pasó. Este caso nos deja pensando mucho en la fragilidad de la verdad en estos tiempos de tanta polarización y de información que vuela por todos lados. Y nos dejan una pregunta que es, vaya, es clave. Cuando la calle habla, ¿quién, al final del día, quién decide lo que realmente está diciendo?